Pues seguimos entonces con Moisés, antiguos y nuevos temores, parte 3 y última. Vamos a concluir incluso los estudios sobre Moisés. Se podría decir muchísimo más sobre la vida de Moisés y aprender mucho más con él, pero tenemos que seguir con otros personajes los próximos domingos. Así que hoy vamos a leer Éxodo capítulo 4, versículos 13 a 17, y dice la palabra del Señor. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro, y cuando te veas se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo os ayudaré a hablar a ti y a él, y os enseñaré lo que tenéis que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Amén. Amén. El Dios de los israelitas acaba de decirme que necesito volver a Egipto porque Él me envía a liberarlos de Faraón. He deseado decirle, estuve allí, Señor, ya lo he intentado. Y le presenté mis mejores razones para convencerle de que era la persona equivocada para la misión. El Señor me ha tranquilizado diciéndome que estaría conmigo y que podría pedirle a mi hermano Aarón hablar a mi lado. Soy un profeta reluctante, pero he preparado a mi familia para el viaje. Entonces podré honrar a Dios y a su pedido. Esas son palabras de un poeta cristiano que intenta reflejar un poco de lo que sentía y pensaba Moisés en aquel momento. Llegamos, por tanto, a la quinta y última objeción presentada por Moisés al Señor en cuanto a su llamado. En su encuentro con Cristo en la zarza ardiente y las garantías vocacionales dadas por el Señor para que pudiera asumir su misión como libertador del pueblo. Llegamos entonces a la parte final. Como un breve repaso para que nos acordemos de lo que hemos visto en las semanas pasadas, las objeciones presentadas por Moisés contra la llamada divina a su servicio, ¿cuáles fueron? 4, ¿no?, que hemos mencionado. La primera, en forma de pregunta, Moisés le dice al Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Habrá otra persona mejor que yo para hacerlo, no? La segunda, dice Moisés, ¿y qué les diré a ellos, Señor? No sé qué decir. ¿Qué tengo que decirle a ellos? La tercera, ¿y si no me hacen caso, Señor? Que es muy posible que pase, dada la historia que tengo con ese pueblo. ¿Y si no me hacen caso, Señor? Y la última, no tengo calificaciones, Señor. No tengo calificaciones, no sirvo para nada, ¿no? No tengo calificaciones. El último temor de Moisés se presenta, por tanto, en forma de una objeción que llega al clímax de su protesta contra el llamado de Dios, diciéndole por encima de todo, con su total falta de tacto, destituido de gracia y de una forma irrespetuosa, que el Señor se buscara a otra persona. Eso le dice ahora Moisés al Señor, búscate a otra persona, yo no, ¿no? Él no era, en su mentalidad, en su sentimiento, él no era, nunca lo ha sido, ni nunca sería la persona adecuada para esa misión. Parafraseando este pasaje, alguien dijo que Moisés se da de hombros como quien dice insolentemente, ¿tienes mi permiso, Señor, para enviar a cualquiera, menos a mí, ¿no? Envíe a quien quieras, por favor, yo no soy tu hombre.
Yo no soy la persona. Su última objeción a la llamada al servicio consagrado a Dios se podría enunciar de la siguiente forma: no soy, nunca he sido, ni nunca seré la persona adecuada, Señor. Así se sentía Moisés. Y de una forma incluso un poco irrespetuosa, le echa eso a la cara al Señor. Yo no soy, nunca he sido, ni nunca seré la persona adecuada. Es como si Moisés le estuviera diciendo a Cristo: yo no sirvo para ello, no soy elocuente, no me harán caso como de la otra vez pasó. No sé qué podría decirle. ¿Quién soy yo, Señor? Búscate a otro. Hay gente mejor preparada, hay gente con más vigor, hay gente más joven, con salud, con más tiempo, con más dinero, con más ganas. Perdóname, Señor, pero no cuentes conmigo. Vete a buscar a otro por ahí. Parécenos muy claro que tras respondida la objeción anterior de su falta de elocuencia, ¿no?, que dijo: soy pesado de lengua, como que tartamudo, algo parecido, al responder a esta objeción con la garantía de que Dios es soberano y que Dios lo usaría con todas sus deficiencias, porque es así como Dios nos usa a nosotros, ¿no?, con todas nuestras deficiencias. Su reluctancia secreta sale a la luz y persiste en su contienda de que Dios había elegido a la persona equivocada. Vemos aquí ese su sentimiento de total fracaso. Él se sentía totalmente fracasado, cultivando, incluso cariñosamente, ¿no?, pero cultivando cariñosamente a lo largo de los 40 años en que estuvo metido en las amarguras y resentimientos de aquel desierto, ¿no?, cultivando ese sentimiento de que no soy yo, nunca lo he sido, me equivoqué hace 40 años, pero ahora no me equivocaré otra vez. Un fracaso que estaba ahí constantemente presente de una manera fuerte y activa en su vida, definiendo su forma de ver la vocación divina, definiendo su manera de responder a la llamada de Dios. Notamos en la suma de estas 5 objeciones, y en especial en esta última, su profundo convencimiento de no ser la persona adecuada para servir al Señor en esa misión tan singular, tan importante. No creía posible volver a hablar de vocación, de misión después de todo. Él no lo creía posible. Lo que de hecho tenemos aquí es a un hombre marcado únicamente por la desilusión, por sus frustraciones, por sus varios temores, por su fracaso. De hecho, muy parecido a nosotros hoy día. Muchas veces también nos sentimos como que determinados por los fracasos del pasado, por nuestras desilusiones. En realidad lo que tenemos aquí es un corazón entregado a la rebelión contra la voz de Cristo que lo llama. No solo se trataba de una desconfianza, sino que también de una rebelión en el más profundo de su corazón. Ante eso, duras son las palabras de Dios respecto a él en el versículo 14, cuando dice el texto: entonces el Señor ardió en ira contra Moisés. Ardió en ira contra Moisés. Una reacción que, como vemos a lo largo de todo el diálogo acerca de los 5 temores, aún en su tierna misericordia, Él se ha compadecido y ayudado en la flaqueza de fe de su siervo. Para Moisés, la ira del Señor le vino temperada, ¿no?, temperada con una buena dosis de misericordia, al permitirle la compañía de su hermano. Una ira que es como si Dios se enojara con Moisés después de tanto diálogo, pero a la vez dijo: vale, llévate a tu hermano, que por cierto ya viene de camino a encontrarse contigo, ¿no? Tú le dices a él y él dice al pueblo, y yo te digo a ti.
Entonces, como una cadena de intermediarios, de mediadores, para que el mensaje llegara hasta el pueblo. Aarón es llamado por Dios de el levita, ¿no? Tu hermano, Aarón, el levita, ¿no? No tanto para indicar que pertenecían ambos a la misma tribu, sino que, eso es algo obvio por ser hermanos, ¿no? Sino más bien para mostrar anticipadamente su condición de sacerdote, porque los sacerdotes eran de la tribu de Leví, eran levitas, ¿no? Entonces lo que Dios trae al escenario de la discusión es que Aarón y el propio Moisés son sacerdotes y no podían escabullirse de su responsabilidad. Por tanto, Aarón es llamado por Dios para ofrecerle a Moisés un importante soporte moral, sacerdotal, a lo largo de toda su dura jornada y del tiempo de esa misión que empezaría muy pronto. Además de, para oficialmente iniciarse de esa forma la función sacerdotal a favor del pueblo de Israel, que hasta entonces estaban los sacerdotes, pero no había el oficio sacerdotal, y eso empieza ahora, ¿no? Pero mirando el caso de Moisés, vemos que la ira de Dios es de hecho real, es verdadera. Ha sido por el hecho de que Dios pacientemente infundió valor a Moisés tras cada objeción, cada temor, y que aún así Moisés había recusado aceptar la llamada del Señor. Es por eso que Dios se ha enojado, por eso se ha dado su ira. En su caso, Dios se ha irado debido a las innúmeras objeciones de Moisés, que pasando por el miedo y por la duda, ha llegado en fin a las dimensiones de la incredulidad y de la afrenta al Señor, a su vocación y a la obra del Señor en el mundo. Sin embargo, por toda la Biblia vemos que su propia ira justa y santa, Dios reacciona con gracia y con misericordia. Dios reacciona con gracia aún estando enojado, ¿no? La misericordia es parte de la propia justicia e ira del Señor. Esta notable afirmación de que el Señor le hablaría a Moisés, de que éste le diría a Aarón y que Aarón sería su portavoz al pueblo, como si Aarón fuera el profeta de Moisés, siendo Moisés el profeta del Señor, nos lleva a ver que Aarón acaba asumiendo una parte de la obra que debería pertenecer o la que debería hacer Moisés, ¿no? Como un necesario apoyo dado por el Señor. Eso mismo fue lo que el Señor le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 7, versículo 1, unos capítulos más adelante, cuando dijo: toma en cuenta que te pongo por Dios ante Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta, ¿no? O sea, es como si Moisés fuera a ocupar el lugar de Dios como su representante. Moisés entonces se siente listo para asumir su vocación y su misión al saber que Aarón lo acompañará en esa jornada. A su hermano, un hermano que no veía más o menos 40 y pocos años. Pero cuando supo que su hermano ya se ponía camino para estar con él, ahora su corazón se tranquiliza, y esa es la garantía dada por Dios, que ahora es una garantía que se extiende a ambos, a Moisés y a Aarón, versículo 15, cuando dice: yo os ayudaré a hablar, a ti y a él, y os enseñaré lo que tenéis que hacer. Ambos deben trabajar y responder juntos al llamado de Dios, confiados en su guía y en su permanente cuidado. La vocación de Aarón ha sido la respuesta de Dios a la vocación de Moisés y el camino de Dios para que los israelitas se uniesen alrededor del propósito redentor de Dios para la vida del pueblo y para el desarrollo histórico de su redención en Cristo para los seres humanos. El temor de Moisés de que no era
nunca había sido y nunca sería la persona adecuada para asumir esa vocación, para asumir la voluntad de Dios, el servicio, la misión de Dios, no solo es un temor que lo vemos en la vida de Moisés, es de igual manera un sentimiento y una postura actual por parte de muchos de nosotros, que escuchamos la voz de Dios, la voz del Señor que nos llama, que nos da su convocación, ¿no?, para servirlo de alguna de las muchas dimensiones que tiene su obra y que tiene su misión en este mundo, ¿no? También nosotros tenemos estos y otros temores. No sé qué temor tenéis vosotros. Yo sé los temores que tengo yo, ¿no? No sé las objeciones que tienes tú. Sé muy bien las objeciones que yo tengo y que lucho con ellas ante el Señor desde que Él me alcanzó con su gracia hace ya casi 50 años. Sé de mis temores, de mis luchas, pero todos nosotros tenemos nuestras luchas y temores ante el Señor. En nuestro camino como iglesia que sirve a Cristo en el mundo, las respuestas dadas por Dios a nuestros temores, a nuestras incredulidades, que son muchas, en cuanto a su llamado, en cuanto a su obra, pueden asumir diferentes formas, diferentes dimensiones, tonalidades, pero siempre reflejan su misericordia, su amor para con nosotros, su amor y misericordia para con las demás personas. Sus respuestas siempre espejan su voluntad y sus planes eternos de redención. Así lo tenemos que ver, ¿no? Como Moisés lo ha visto también en la persona de Dios. Nuestro camino como cristianos en el mundo es un camino de servicio. No es un camino de disfrute, es un camino de servicio. Nos consagramos a compartir el Evangelio de la gracia de Cristo con otras personas, con compañeros de trabajo, con vecinos, con familiares, con otros. Nos consagramos a orar por esas personas para que el Espíritu Santo les convenza de su total incapacidad de acercarse a Dios por sus propios méritos y para que el Espíritu hable de forma irresistible a sus corazones. A eso nos consagramos. Nos consagramos a acompañar, a aconsejar, a enseñar la palabra de Dios para que las demás personas puedan crecer genuinamente en su fe y ejercer también sus propias vocaciones conforme el llamado divino a cada uno. Sí, Moisés tuvo temores, miedos, objeciones tremendas. Yo también las tengo y creo que cada uno de nosotros también las tenemos y las presentamos al Señor. A veces no las presentamos tan claramente como lo hizo Moisés, ¿no? A veces no encontramos palabras, pero actuamos asumiendo en nuestra forma de vida, en nuestra forma de comportarnos, los temores que tenemos para asumir de una vez por todas la voz y la llamada del Señor. Pero el Señor responde con misericordia. Él nos sabe el corazón, la mente, Él nos da oportunidades, Él nos guía en ese camino de misión. Pues que aprendamos de los antiguos temores de Moisés y de los nuevos temores que tenemos nosotros y busquemos los caminos de Cristo para nuestras vidas ante la voz del Señor que nos llama. Que Dios nos bendiga. Amén.